Oyentes de la revista Radial, es siempre un gusto estar con ustedes para compartir y analizar las noticias de la semana. El mayor golpe de inteligencia, cómo la CIA compró en secreto la principal empresa de encriptación. Por otro lado, Bolsonaro nombra ministro para evangelizar a tribus indígenas no contactadas. Soy el presidente cristiano y obrero, la estrategia evangélica de Maduro en Venezuela. Esos son los titulares de las noticias que vamos a estar analizando hoy. Saludo al pastor Alberto Díaz, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Ian Eises, integrante de Llamada de Medianoche. Un poco con temor de que nos estén escuchando, porque con este tema que tenemos delante de nosotros en la mesa de trabajo... Estamos en una radio, estamos saliendo al aire por radio, así que bueno, no va a haber problema. Está. Sin duda. Bueno, saludamos a Carlos Rodríguez, que está hoy en la operación, y también a Victoria Pereira, que hoy no nos acompaña. Quien las acompaña hoy es Victoria San Martín. Si les parece, comenzamos con el primer tema de la revista de hoy. Bio Bio de Chile titula El mayor golpe de inteligencia, cómo la CIA compró en secreto la principal empresa de encriptación. Una investigación periodística reveló que la empresa Crypto AG, que proporcionó a más de 120 países sistemas de encriptación y cifrado de mensajes, en realidad era propiedad de la CIA y de la Agencia de Inteligencia de Alemania Occidental, en un hecho calificado como la mayor operación de inteligencia del siglo XX. Los clientes de la empresa eran diversos y no se limitaban solo a países del bloque occidental, sino que también incluían Irán, India y Pakistán, hasta el Vaticano. Pero lo que no sabían sus clientes era que Crypto AG en la realidad era propiedad de la CIA y los servicios de la inteligencia de la Alemania Occidental. También aparecen varios países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Colombia, México, Honduras e incluso Chile entre los compradores de esta tecnología. Según el reportaje, las agencias propietarias de la empresa manipularon los dispositivos de la compañía para descifrar fácilmente los códigos que los países usaban para enviar mensajes cifrados. La operación fue bautizada primero por el nombre clave Thesaurus y luego Rubicon. Se encuentra entre las más audaces en la historia de la CIA. Los gobiernos extranjeros estaban pagando un buen dinero a Estados Unidos y a Alemania Occidental por el privilegio de que sus comunicaciones más secretas fueran leídas por al menos 2 y posiblemente hasta 5 o 6 países extranjeros, agregan los documentos. A partir de 1970, la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional controlaron casi todos los aspectos de las operaciones de cripto, liderando junto a sus socios alemanes las decisiones de contratación, diseñando su tecnología, saboteando sus algoritmos y dirigiendo sus objetivos de ventas. Supervisaron a los mulas de Irán, los líderes religiosos, durante la crisis de rehenes en 1979, enviaron información sobre el ejército argentino a Reino Unido durante la Guerra de las Malvinas, siguieron las campañas de asesinato de dictadores sudamericanos y capturaron a funcionarios libios felicitándose por el atentado de 1986 contra una discoteca de Berlín. En 1982, el gobierno de Ronald Reagan aprovechó la dependencia de Argentina del equipo cripto, ayudando a Reino Unido en la Guerra de las Malvinas, según la historia de la CIA, que no proporciona ningún detalle sobre qué tipo de información se pasó a Londres. Es muy interesante la acepción de la palabra inteligencia y golpe de inteligencia en este caso, ¿no, Alberto? Sí, alguien definió la inteligencia como el uso del engaño. Y hay algo interesante que no se mencionó en este artículo, pero que estábamos charlando antes de salir al aire, que es que una comisión parlamentaria del gobierno suizo va a tratar este tema, porque en un sentido, si bien no eran socios de esta empresa, pero probablemente alguna noticia había, algo se sabía, y bueno, se quiere aclarar, se quiere dejar bien en claro cómo era la situación, por lo menos dentro del país suizo. Justamente Suiza, que tiene neutralidad, que históricamente mediador en conflictos internacionales, ellos no pueden meterse en un lío como este. Ahora el Parlamento suizo quiere ir al fondo y probablemente va a haber una comisión parlamentaria que investiga hasta el último detalle de este escándalo. Lo que se está evitando, por usar un lenguaje común, es ser salpicado por esta noticia. Y hay algo interesante acá, ¿no? Inventaron un producto
y la verdad que fue una genialidad de la CIA y de la Oficina de Inteligencia Alemana, porque inventaron un producto al que se pagaba gustosamente grandes sumas de dinero por algo que te parecía seguro, pero que en realidad no lo era. ¿Y esto a qué nos recuerda? Y específicamente, ¿a quién nos recuerda esto? Primero, estimado oyente, a ti, pero también a mí. Porque según la palabra de Dios dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. La palabra de Dios dice que el cristiano debe despojarse de los deseos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y en Efesios 4:22 no está hablando a incrédulos, está hablando a cristianos. ¿Dónde se origina este pecado del engaño? En nuestro propio corazón. Si hay alguien que conoce perfectamente el corazón humano, es Dios. Y precisamente Jesucristo, Dios en la tierra, en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 22, denunció que del corazón del hombre salen toda la gran cantidad de pecados que uno se imagina. Por eso, el cristiano debe, si quiere madurar, si quiere crecer, y si él está consciente que tiene la tendencia a engañar, debe confesar este pecado y abandonarlo, si uno tiene esa tendencia. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro 2:1, en su epístola, vuelve a resaltar aquello que Pablo había enseñado en el libro de Efesios 4:22, porque en Primera de Pedro 2:1 el apóstol dice, desechando toda malicia, todo engaño. Así que Pedro está reiterando el mismo principio que Pablo en el libro de Efesios. Mi pregunta, estimado oyente, es, ¿estás trabajando tú en esta área? ¿Percibes que tu corazón tiene inclinación al engaño? ¿Cómo estás trabajando en esta área para poder crecer espiritualmente? Dice la palabra de Dios aquí en el libro de Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y un principio espiritual muy importante es, no basta como cristiano solo despojarme, solo quitar aquellas cosas que desagradan a Dios, porque si uno se quita el abrigo, si uno se quita la ropa, va a sentir frío. Dice el versículo inmediato, el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos el nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. No se trata solo de quitar aquellas cosas que a Dios le desagradan para nuestro crecimiento espiritual. Necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y para eso, como dice Romanos 12:2, sea nuestra mente renovada para que nuestra vida pueda ser transformada por el poder de Dios. Y entonces después sí, como dice el versículo 24 de Efesios, vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Estás trabajando en esta área? Con esta reflexión y pensando en esta pregunta que nos hacía Alberto, vamos a hacer la primera pausa en la revista radial y enseguida volvemos. Continuamos en la revista radial. La Red 21 de Uruguay titula Bolsonaro nombra ministro para evangelizar a tribus indígenas no contactadas. El mandatario ultraderechista designó a un misionero evangélico para que caiga con el cristianismo encima de miles de años de historia de pueblos originarios. La ONG Survival International acusó esta semana al presidente brasileño Jair Bolsonaro de urdir un plan genocida contra los pueblos originarios de su país al designar al misionero evangélico Ricardo López
como nuevo jefe de la Fundación Nacional del Indio, FUNAI, para las comunidades nativas no contactadas. Queremos resaltar que estamos extrayendo esta noticia de un portal de noticias que también se trata de un diario, ¿no? Y continuamos con las declaraciones. Poner a un misionero evangélico a cargo del Departamento de Indígenas no contactados de la FUNAI es como poner a un zorro frente de un gallinero. Es un acto de agresión deliberado, toda una declaración de intenciones. Quieren contactar por la fuerza a estos pueblos, lo que los destruirá, dijo Sarah Schechner, directora de Survival International. Junto con el reciente plan del presidente Bolsonaro de abrir las reservas indígenas a la minería y la explotación, este es un plan genocida para destruir por completo a los pueblos más vulnerables del planeta, cuya supervivencia está ahora en juego. Resistiremos con toda nuestra fuerza junto con nuestros amigos indígenas de Brasil, agregó Schenker. De acuerdo a un testimonio anónimo difundido por el medio Brasil de Fato, un servidor de carrera de la FUNAI expresó esta preocupación sobre el nombramiento del pastor Ricardo López. Hemos estado librando una guerra contra todos estos tipos durante unos 30 años. Quieren, en todos los sentidos, llevar la Biblia a los pueblos indígenas. Si entran, todo se acaba, se lamentó. López ha trabajado durante 30 años con la organización Misión de Nuevas Tribus de Brasil, financiada por grupos evangélicos estadounidenses y ahora conocida como Etnos 360. Ian, yo recordaba también un poco de la historia de los Elliot, historia de misioneros que hemos conocido, y cuando hablamos de muertes y de sacrificios... Conocido de historia, porque fue antes de que tú nacieras. Sí, sí, el caso de Jim Elliot sí. en Ecuador. Sí. Sí. Lo que a mí me llama acá poderosamente la atención de este artículo es el lenguaje agresivo, tendencioso y poco factual que usa este medio periodístico. Acusar de genocidio a los misioneros, a familias cristianas que dedican los mejores años de su vida para ayudar a los más vulnerables de este planeta, realmente es grotesco. Genocidio de por sí es una palabra que solamente se reserva a los crímenes más horrendos de lesa humanidad. Y en muchos casos con mucha reserva, ¿no? Con mucha reserva, sí. También llamativa es la oposición rabiosa contra el nombramiento de Ricardo López Díaz, que, dicho sea de paso, no será ministro como alega el artículo, sino jefe de coordinación de indios aislados de reciente contacto del FUNAI. Así que dentro del FUNAI él tendrá una jefatura, ni siquiera en el ministerio. Ricardo López, además de haber vivido un tiempo entre los pueblos originarios allí en la selva amazónica, él conoce el ambiente, ha dedicado gran parte de su vida en profesionalizarse como antropólogo. El currículo, que según la BBC News Brasil figura en la plataforma Lattes, muestra que tiene un doctorado en ciencias humanas y sociales, una maestría en ciencias sociales, antropología, y un bachillerato en antropología. Parece tener todas las cualidades necesarias para el cargo, además de una formación académica seria. Si no lo quieren por el simple hecho de ser evangélico, entonces realmente estamos frente a una flagrante situación de discriminación ideológica. Y todo este tema, lamentablemente, ha sido politizado y es ideológico. Así también lo fue la expulsión de los misioneros de nuevas tribus de Venezuela hace unos 15 años atrás. Fue más bien un hecho simbólico e ideológico en lugar de lógico. Como reacción a aquella expulsión, leí que cientos de indígenas venezolanos marcharon en Puerto Ayacucho, allí en Venezuela, para protestar contra la expulsión. Ellos reclamaban que a pesar de que la Constitución venezolana reconoció su propiedad colectiva de las tierras ancestrales en 1999, la pobreza seguía siendo aguda entre muchas comunidades indígenas. Y muchos de los manifestantes dijeron que los misioneros eran las únicas personas que habían mejorado tangiblemente sus vidas. Por otro lado, no tendría que extrañarnos el rechazo contra todo lo que es evangélico. El Señor Jesús mismo lo predijo en Juan capítulo 15. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo
os aborrece. Y esta ha sido la experiencia cristiana por 2000 años. Siempre hubo persecución. Hubo tiempos donde no había persecución y lamentablemente muchas veces, si estos tiempos se prolongaban, la Iglesia se olvidaba de que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y mismo hoy, acá en Occidente, donde vivimos un tiempo sin precedentes de libertad religiosa, hay predicadores que dicen que somos llamados a reinar ahora, a tomar dominio ahora, y están equivocados. La Biblia dice claramente, si sufrimos, también reinaremos con Él. Dice, si sufrimos, tiempo presente, también reinaremos con el tiempo futuro. Además, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 4:12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, tiempo presente, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, tiempo futuro. Qué triste y qué funesto es cuando cristianos ponen su esperanza en la política, cuando se mezclan con la política, cuando venden su herencia por un guisado de lentejas como hizo Esaú, o venden su voto a quien sea por espejitos, por un día del pastor o por un monumento de la Biblia. Lo vamos a ver en el artículo que viene. Qué triste si por estas alianzas profanas el nombre de Cristo es blasfemado. Sigue diciendo el mismo capítulo 4 de 1 de Pedro, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El Espectador titula en su portal, Soy el presidente cristiano y obrero, la estrategia evangélica de Maduro en Venezuela. Siguiendo el ejemplo de otros gobernantes de Latinoamérica, el presidente venezolano lleva semanas diseñando una estrategia política dirigida a los sectores evangélicos de su país. El apoyo de los cristianos será clave para Maduro en un año en que la revolución bolivariana buscará ganar las elecciones parlamentarias. Soy cristiano de Cristo y el pueblo de Cristo puede contar conmigo. Nicolás Maduro, el presidente cristiano y obrero. Gloria a Dios, gloria a Venezuela, hasta las victorias siempre, entonó el líder bolivariano en una sorprendente transmisión televisiva cuando anunció la creación del día festivo. Este guiño a los cristianos forma parte del juego político, pues la revolución bolivariana no cuenta con las bases que tenía hace años, explica el espectador Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Los evangélicos son una población religiosa políticamente disciplinada, a diferencia de otros credos. Por eso es tan importante ganarse su apoyo, agrega. Al parecer, Maduro tomó nota de lo que ha venido ocurriendo en América Latina en los últimos 3 años. En 2016, los evangélicos fueron claves para que, contra todos los pronósticos, ganara el no en el plebiscito por la paz impulsado por el entonces presidente Juan Manuel Santos en Colombia. 2 años después, en el que era considerado el país más católico del mundo, el exmilitar brasileño Jair Bolsonaro ganó las elecciones de manera abrumadora con una importante base evangélica detrás. No obstante, la relación de Maduro con el protestantismo y el cristianismo no era la mejor hasta hace unos años, a diferencia de lo que ocurría con Hugo Chávez, que se manifestaba abiertamente cristiano y seguidor de Jesús. El actual presidente venezolano era un confeso seguidor de las enseñanzas de Sai Baba, un gurú espiritual hindú, un credo que los cristianos consideran como herejía. Dentro de la estrategia del presidente figuran elementos como los consejos pastorales de gobierno, eventos dirigidos por el gobierno con los que buscan impulsar la gestión social y la integración de los colectivos religiosos con las administraciones regionales y locales.
La creación de la primera Universidad Teológica Evangélica de Venezuela, donde se integrarán unos 25 institutos teológicos del país, y la distribución de cerca de 70.000 hectáreas para colectivos religiosos con el objetivo de que las dediquen a la producción agrícola. Allí trabajarán más de 1.500 productores cristianos y evangélicos. Pastor Alberto, vemos por un lado la oposición al cristianismo involucrado en temas políticos y por otro lado una apertura sorpresiva y no tan sorpresiva tal vez, ¿no? Sí, él dice, soy el presidente cristiano y obrero. Nicolás Maduro se caracteriza por decir muchas cosas y desde que está en el poder ha dicho cosas que han provocado risas, otras veces ha dicho cosas que han provocado enojo y la mayoría de las veces ha dicho cosas que han producido mucho sufrimiento. La palabra de Dios nos enseña cómo podemos saber si alguien que dice que es cristiano verdaderamente lo es. El Señor Jesucristo nos enseñó en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 16, lo siguiente. Él dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos, lo conoceréis. Este no es un examen para Nicolás Maduro, es un examen también para cada uno de nosotros. Porque no tenemos que conformarnos con decir, creo en Cristo. ¿Cuáles son nuestros frutos? ¿Qué estamos produciendo para la gloria de Dios? Debe ser lo que nos debe preocupar. Otra prueba. En el versículo 20 del Evangelio de Mateo, capítulo 7, el Señor Jesucristo hizo esta declaración. Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero añadió algo mucho más importante en el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Cuando uno lee este versículo tiene que hacerse una pregunta. ¿Quién dice esto? Jesucristo. ¿A quién se lo dice? A nosotros. Entonces, no debo contentarme, no debo conformarme con llamar a Jesucristo Señor. Si yo quiero ser un verdadero cristiano, la característica de mi vida debe ser que yo debo estar trabajando, debo estar ocupado, debo estar preocupado. ¿Por qué? Por querer hacer la palabra de Dios. Ahora, como esto lo dice Jesucristo, es válido para Ian, es válido para Victoria, es válido para mí. Y es válido también para el señor Nicolás Maduro. No hay que decir solo creo en Jesucristo o Jesucristo es el Señor. Uno debe preocuparse de hacer viva la palabra de Dios. Y es muy interesante lo que dijo el propio hermano del Señor Jesús, Santiago, en Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17, donde resumidamente él dijo, ¿tú dices que tiene fe? Y él responde, bueno, yo te digo, demuéstramelo por tus obras, parafraseando un poquito el texto, ¿no? En Santiago, capítulo 2, versículo 14, leemos, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana entran desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y bueno, esto nos tiene que tocar a cada uno de nosotros. No es solo decir creo, sino cómo pongo en práctica, cómo manifiesto por medio de los hechos que soy un verdadero hijo de Dios. La meta de un verdadero hijo de Dios es glorificar a Dios, es honrar a Dios en sus tratos con sus semejantes
y también en tener una vida diaria, personal, de comunicación, de comunión con Dios. Es una vida de oración secreta, es una vida de oración pública, es una vida de autosacrificio, es una vida que muchas veces nos lleva al ayuno. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos ayunar porque reconocemos que no damos la talla, que no somos todo lo que debemos. Y esas son también herramientas que Dios le provee al verdadero Hijo de Dios para que él pueda, crecer espiritualmente. Pero es una pregunta que muchas veces debemos hacernos a lo largo del año. ¿Estoy dando fruto? ¿Estoy llevando fruto para el Señor? Gracias a Dios que en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, Jesucristo dijo que Él es la vid verdadera y Él promete limpiarnos con un propósito, para que podamos llevar mucho fruto para Él. Estamos llegando al final de nuestra revista radial. Queremos saludar también a Robert Brasil, que usualmente está operando este programa, pero que hoy no se encuentra con nosotros, y dejarles a ustedes las vías de comunicación para sus comentarios, sus saludos o sus preguntas acerca de los temas que hemos tratado en el día de hoy. Seguramente muchos de ustedes nos estén escuchando a través del Facebook de Llamada de Medianoche Uruguay, y si no, también pueden volver a escuchar este programa allí porque está todas las semanas. También pueden enviar una carta a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, escribir un mail a revistaradial@llamadaweb.org, ingresar a la página de Llamada de Medianoche www.llamadaweb.org, y también pueden escribir a través del WhatsApp al 00598 99 000 540. Reiteramos, 00598 99 000 540. Ha sido un gusto compartir con ustedes estos minutos. Que pasen muy bien.